Entonces les pido para que abran su Biblia en Romanos, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. El título que le pone Reina Valera dice: el justo juicio de Dios. El título del mensaje de esta mañana es: los moralistas no escaparán del justo juicio de Dios. Los moralistas no escaparán del justo juicio de Dios. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El domingo pasado, hermanos, Dios, a través de Pablo, se enfoca o le da un sermón a los gentiles. Y estuvimos estudiando desde el versículo, el contexto estaba desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Y vamos a imaginarnos esta escena, hermanos. Pablo, parado en una plaza, y empieza a dar este sermón a los gentiles, a los pecadores, a las personas que no le conocen a Cristo, a esas personas que no le dan gracias a Dios por nada, a esas personas que tienen la revelación de Dios, que saben que hay un Dios, que existe un Dios, por medio de la revelación natural y por la ley de Dios en el corazón del hombre. Nadie puede decir que Dios no existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. Entonces Pablo se para en una plaza y empieza a decirles, empieza a darle un sermón y le dice: porque la ira de Dios, desde el versículo 18 voy a leer en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Ustedes, todos los que están aquí, ustedes saben que existe un Dios, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación. Nadie aquí puede decir que Dios no existe. Vean, mismos se salvaron, pero los judíos endurecían su corazón más y más, porque ellos se creían merecedores de las bendiciones de Dios. Y juzgaban. Eso es lo que hacían, juzgaban, se creían religiosos. Y dice: oh hombre, cualquiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro. Para que yo pueda juzgar, ellos juzgaban porque sí sabían que estos pecados iban en contra de la santidad de Dios. Ellos sabían que eran pecados y que no tenían que cometer. Entonces, lo que ellos hacían era, se sentían superior a esas personas impías que estaban ahí, y se sentaban en un trono donde ahí juzgaban a las personas y decían que ellos no eran culpables por ser judíos. Dice: te condenas a ti mismo.
Cuando nosotros juzgamos y condenamos o vemos a otros más pecadores que nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo, hermano? Cuando les miramos a otros más merecedores del infierno que nosotros, ¿cómo nos creemos nosotros? Más santos. Cuando nos comparamos con los demás, es fácil verse santo, porque muchas veces cuando una persona comete un pecado nos sorprendemos y decimos, wow, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo hacer eso? Ese es un inconverso, no es cristiano. Y acá, hermano, no está mal juzgar. Sí debemos juzgar el pecado, pero Pablo está hablando de que también nosotros debemos considerarnos pecadores. Pero porque yo cuando uso el estándar de las personas, o uso mi propio estándar, sí o sí voy a rebajar el estándar de Dios a mi estándar, a mi medida. Pero cuando yo me comparo con la medida de Dios, siempre me va a quedar por el piso. Siempre también me va a sentir pecador como las otras personas. Entonces, ¿cómo, hermanos, reaccionamos cuando vemos a alguien que mata, por ejemplo, que asesina? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Verdad que decimos, sí, merece la cárcel, merece ser condenado? Y eso está bien. No podemos estar de acuerdo con las cosas malas que hacen la gente. Pero también yo tengo que recordar que yo también podía ser esa persona. Que por la misericordia de Dios no soy un asesino. Pero ¿cuántas veces hemos pensado matar? Pero yo no soy un adúltero. Pero ¿nunca pensaste? Muchas veces nosotros llevamos en cuenta lo que hacemos, pero no lo que sentimos. Y Dios dice que mira el corazón de la gente, el corazón de las personas. Entonces reaccionamos así, pero sí debemos juzgar. La Biblia también nos llama a juzgar. Por ejemplo, un falso evangelio, debemos denunciar. Un falso pastor sí debe ser denunciado. ¿Por qué? Porque están jugando con las almas de las personas. Es grave lo que están haciendo. Entonces, sí o sí deben ser juzgados. Deben ser juzgados, deben ser denunciados. Pero lo que Pablo nos quiere mostrar aquí es que todos somos culpables, hermano. Eso es lo que Pablo quiere mostrarnos aquí, que nadie es inocente delante de Dios. Nadie puede sentirse superior o merecedor de los favores de Dios. Nadie, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Absolutamente nadie, hermanos. Entonces Pablo se enfoca en nuestras actitudes. Debemos seguir la mirada a nuestros corazones antes de mirar nuestras obras. Debemos mirar primeramente nuestros corazones antes de mirar lo que hacemos. Pero porque Dios juzga primeramente la intención, y de eso debemos arrepentirnos. Entonces esta enseñanza de Pablo, hermanos, coincide con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, donde dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Alguna vez o alguien nunca se ha enojado con su hermano aquí? Todos, hermanos, todos hemos cometido este pecado y quedará sujeto al juicio del tribunal. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces la mayoría de nosotros, cuando nos vamos a orar y vamos a arrepentirnos de nuestro pecado, tal vez te viene esa idea en tu mente: pero yo no maté hoy. Yo no le ofendí a nadie hoy. Yo no robé hoy. Pero ¿quién, por ejemplo, se pregunta honestamente: yo no me enojé hoy? Yo no pensé mentirle a alguien.
yo no pensé estafarle a alguien, yo no pensé matar. O sea, siempre nos enfocamos en lo que hacemos, pero no en lo que sentimos. Y eso es lo que Dios lleva en cuenta, eso es lo que Dios mira, hermano. Lo que somos nosotros en nuestro interior. Dios mira el corazón. Entonces, acá juzgar, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Entonces, ¿qué significa juzgar, hermano? Decir, esto está mal. Está mal lo que está haciendo esa persona. Y yo también estoy haciendo mal. Yo también estoy haciendo la misma cosa. Pero para mí el pecado de las personas es mucho más superior que mis pecados. Siempre es así. Ese es el corazón del fariseo. Siempre para mí las personas son los peores pecadores, menos yo. Siempre lo que hacen los demás, lo que está mal para mí. Y merecen el juicio de Dios, menos yo. Ese es el corazón del fariseo, hermanos. Menos yo. Mis pecados no son tan graves, pero una mentirita de mi hermano ya hago un escándalo. Por eso, porque mintió. Pero mi mentira no tiene mucho significado para mí. Entonces, juzgar básicamente es decir, estás perdido. Estás perdido. Y cuando decimos eso, yo me siento mejor. Cuando los otros pecan, el fariseo, el que tiene el corazón fariseo, se siente bien consigo mismo. Siente feliz, medio que está animado. El otro es el que va a ser condenado, no yo. Así, hermano, es nuestro corazón. Juzgar, esta palabra juzgar, es creer que los demás son dignos del juicio de Dios, menos yo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a los judíos que estaban ahí, que se creían mejores que los otros. Mejores, porque ellos decían, nosotros guardamos la ley, tenemos la ley de Dios, nosotros nos congregamos, nosotros somos religiosos. ¿Se acuerdan la oración del fariseo? Se levanta y dice, gracias Señor, yo diezmo, yo doy todo, yo hago esto y yo aquello, pero yo no soy como aquel publicano. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en eso. Ponen su confianza porque se congregan, ponen su confianza porque oran, ponen su confianza porque leen la palabra de Dios, ponen su confianza en su moralidad. Y eso a nadie le va a salvar. Lo único que salva es nuestra confianza en Cristo. Porque todos somos iguales. Todos somos pecadores. Eso es lo que Pablo está diciendo. John Stott dice lo siguiente. Señala que tenemos la tendencia de ser mucho más rápido y duro en nuestra crítica hacia los demás que hacia nosotros mismos. Tiene razón John Stott. Tiene razón. Encontramos toda clase de excusa para nuestro pecado. Tiene razón. Mientras que somos rápidos para condenar a los demás sin nunca considerar qué cargas pueden ellos estar llevando. Tal vez mi hermano hizo esto porque está llevando una carga pesada. El pecado no se justifica, pero yo por lo menos tengo que interesarme por qué hizo lo que hizo. Pero nosotros somos rápidos de darle con todo y juzgamos y no sabes lo que hizo. Y continúa John Stott, dice, nos envolvemos en un estado de indignación farisaica por el comportamiento vergonzoso de otros, mientras el mismo comportamiento no nos parece tan grave cuando es nuestro y no de ellos. No es tan grave lo que yo hago. Para mí siempre es grave lo que los demás hacen. Ese es el corazón fariseo. Entonces, condenar a los demás mientras nos excusamos a nosotros mismos es lo que nos permite aferrarnos a nuestro fariseísmo, hermano, y a nuestros pecados. Eso hace, y más adelante Pablo dice, por vuestra dureza del corazón. Esto hace que el corazón se vaya endureciendo, hermanos. Podemos sentirnos bien
con nosotros mismos mientras hacemos escándalos por los pecados de los otros. Entre tanto, dice Pablo, si ustedes hacen esto, te condenas a ti mismo. Ni siquiera Dios, yo mismo me condeno. O sea, Dios lo que va a hacer, va a usar eso en mi contra. Yo mismo me estoy condenando al hacer eso. Yo mismo me estoy condenando. ¿Se acuerdan de la historia de David en 2 Samuel 11 y 12? Lo que hizo con Betsabé. Se va a Natán y le confronta a David y le cuenta una historia. David, te voy a contar algo que sucedió a David. Sí, decime. Había dos personas, uno rico y otro pobre. El pobre tenía un solo corderito, David, un solo corderito. Y el rico tenía muchas ovejas. Y un día el rico tuvo visita y le quiso hacer asadacho. Asado le quiso hacer a su visita. Y este rico le quita al pobre la única corderita que tenía y hace el asado. El único que tenía, la única oveja que tenía David. Y le hace el asado. Él teniendo muchas ovejas. Y David se levanta y saca su espada. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Yo le voy a matar. Merece castigo digno de muerte para esa persona. Digno de muerte. Digno de muerte. Y Natán le dice, le apuntaron su nariz acá. Y le dice, tú eres David. Tú eres esa persona. David estaba escondiendo su pecado, hermano. Por un tiempo. Y Natán le dice, tú eres David. Tú que sacas tu espada y justicia para esa persona. Tú hiciste eso. Tú hiciste, David. Y el Señor le dice en el capítulo 12 de 2 Samuel 9, le dice, Señor, yo te di todo, David. Yo te di todo. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué, David? ¿Qué te hacía falta? Tener miles de mujeres, David. Miles de mujeres. Pecaste contra Jehová. Y es lo que más hacemos, hermanos. Entonces, en el día del juicio final de Dios, cuando estemos presentes y delante de Él, el que va a emitir el juicio de condenación va a ser todo lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros hemos pensado. Seremos juzgados por lo que dijimos, por nuestras palabras, por nuestros hechos. Entonces, ¿quién se escapará? ¿Alguien puede pensar, hermano, que se va a escapar por sus buenas obras o por las cosas que hace en ese día delante de Dios? Si no hay un abogado que intercede por nosotros, si no hay un abogado parado al lado de nosotros, estamos todos perdidos, hermanos. Por eso que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Aquel que está en Cristo Jesús es el único que va a ser justificado delante de Dios. Olvídense, hermano, que el ser humano va a ser justificado por algo que Él ha hecho. Si no confía en Jesucristo, todos estamos perdidos y condenados. Todos estamos perdidos. ¿Y cuánto más aquellas personas que conocen? ¿Cuánto más? Que tienen la palabra de Dios en su mano. Y hacen lo mismo que practican los gentiles. ¿Cuánto más? Por el conocimiento que tenemos. Peor va a ser el juicio, hermanos. Entonces no confíes en ti. No confíes en tus obras. No confíes en tu moralidad. No confíes, hermano, nunca. Confía en Jesucristo, que por sus méritos, la única forma, hermano, para ser justificado y para ser justo es a través de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos. Entonces, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. El versículo 2, el punto 2,
El punto 2. Otro principio por lo cual Dios va a juzgar al hombre es según su verdad. Según su verdad. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hace y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Recién ustedes estaban de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Es cierto. Ellos van a ser condenados por eso. ¿Cómo es que pueden ser tan tontos? Si ustedes saben que van a ser juzgados por eso, ¿y por qué ustedes hacen lo mismo? ¿Por qué hacen lo mismo? Entonces el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad de Dios. Dios es un juez justo, hermano, y usará esa estándar que nosotros pusimos. Él va a usar en contra de nosotros. En contra de nosotros. Francis Schaeffer, un teólogo del siglo XX, llamó a esto la grabadora invisible. Y dice, es como si sin verla existiera una grabadora colgada en nuestros cuellos. Graba las cosas que le decimos a los demás y lo que decimos a los demás con relación a cómo debería vivir. Después en el día final, Dios el juez te quitará la grabadora del cuello y te dirá, voy a ser completamente justo contigo. Simplemente reproduciré esta cinta y te juzgaré sobre la base de tus propias palabras, sobre los estándares para el comportamiento humano. Y Pablo pregunta, ustedes que saben que estos pecados condenan y piensan esto, y piensan entonces ustedes que van a escapar del juicio de Dios. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cómo es que van a pensar eso? Si ustedes dicen que eso está mal, es porque ustedes saben que está mal. Entonces tienen el conocimiento del bien y del mal. Y del bien y del mal todo el mundo sabe. Eso nadie va a escapar. Todo el mundo sabe que adulterar es pecado. Eso no es necesario decirle a nadie, todo el mundo sabe. ¿Verdad que sí, hermanos? El cristiano sabe. El inconverso sabe. Entonces, ¿cómo es que pensamos entonces que vamos a escapar? Nosotros, las personas que juzgan y hacen lo mismo, ¿cómo van a escapar? El que sabe que no perdonar es pecado y no perdona. El que sabe que adulterar es pecado y adultera. ¿Cómo piensan que van a escapar? Porque Dios va a juzgar según su verdad. Según su verdad. Entonces, el único, hermanos, que nos puede ayudar a escapar del juicio de Dios es solamente Cristo. No lo que nosotros hacemos, no lo que yo pueda hacer para Dios y poner mi confianza en eso. No, mi hermano, nadie va a escapar. El inconverso tiene la gracia común de Dios, disfruta de las bendiciones de Dios, pero no por eso le dan glorias a Dios. Disfruta de todas las bendiciones, la naturaleza, salud, comida, el aire que respiramos. Esa es la gracia de Dios para con los hombres. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no le aniquila a todos aquellos violadores, a todos aquellos asesinos, a todas las personas malas del mundo? ¿Por qué?
el versículo 4. Primeramente en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios tiene paciencia, hermanos, con la humanidad caída, pecadora, que se burlan de Dios todos los días, que no le tienen en cuenta a Dios. Dios tiene paciencia con la humanidad caída, también con sus hijos. También con nosotros, hermanos. Entonces, la única razón por la que Dios no envía todavía su juicio sobre la humanidad es porque es paciente. Es porque es paciente, hermano. Y mira lo que dice el versículo 4. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos somos culpables, hermanos, por esto, porque muchas veces menospreciamos la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros. Muchas veces pecamos y no pasa nada y decimos que tal vez Dios no llevó en cuenta. Dios no llevó en cuenta porque tiene paciencia con nosotros, está esperando para que nos arrepintamos. No es que Dios está de acuerdo con nosotros. O sea, cuando Dios nos envía su juicio, pensamos es porque Dios está de acuerdo con lo que hacemos y continuamos haciendo. No. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Benignidad, hermanos, ¿qué significa? Significa los beneficios que Dios da. Todos los días, hermanos, los beneficios que recibimos de Dios. Las bendiciones que recibimos de Dios. Su benignidad, su paciencia, se refiere al juicio que Él retrasa. Está retrasando su juicio, eso se llama paciencia. Eso no quiere decir que Él está de acuerdo con nuestros pecados, sino Él está esperando. Él es un Dios paciente, que está esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios está esperando. Longanimidad es la duración de estas ambas cosas. La gracia común está extendiendo, eso significa longanimidad, está extendiendo su benignidad y su paciencia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. ¿Acaso ustedes no se acuerdan de Israel? ¿Cuántas paciencias Dios tuvo con ellos en el desierto? Pecaban contra Dios, desafiaban, eran idólatras. Y Dios tenía paciencia con ellos. ¿Se olvidaron de eso? ¿Se olvidaron de eso? Entonces el propósito de su benignidad no es, hermano, excusar al hombre de su pecado, sino convencerlos de él y guiarlo al arrepentimiento. Esto significa, arrepentimiento significa metanoia. En el griego, cambio de mente, cambio de pensamiento. En este caso, cambio de pensamiento sobre el pecado. O de lo que estamos haciendo, volver a Dios, dejar de hacer cambio de pensar. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestro pensamiento? Con la palabra de Dios. Cambien nuestra manera de pensar. Cambien. Entonces, es la actitud. Esta actitud de no reconocer todo esto. Es la actitud de la persona que se alegra de que la ira de Dios se manifiesta en los demás, pero que piensa que ella está totalmente o completamente exenta. Estas personas, hermanos, no ven la necesidad del arrepentimiento y no tienen conciencia de Dios. No ven la necesidad que tiene del Evangelio, porque se creen buenos, porque se creen perfectos. No llevan en cuenta que Dios es paciente, misericordioso. Desprecian su bondad. O menosprecian las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermano, acá en Romanos, capítulo 1, hasta el versículo 4, 5,
Pablo está exponiendo delante de nosotros, ¿se acuerdan de los dos hijos pródigos? ¿Se acuerdan, hermano, de esa historia donde un padre tenía dos hijos? Uno era rebelde, amaba el sexo, la prostitución, era rebelde, materialista, desobediente al padre. Era un desastre este hijo, hermanos. Y todos se enfocan en el hijo pródigo. Ese es el desastre. ¿Verdad que naturalmente, hermano, cuando leemos esta historia, lo primero que llevamos en cuenta, lo único que llevamos en cuenta es el hijo rebelde? Y nunca miramos al otro hijo que se quedó. En realidad, el más malvado era el hijo que se quedó. Porque este hijo que se fue y no le importó abiertamente, dijo al padre: a mí no me interesa, yo quiero mi heredad y me voy a disfrutar. Son las personas que no tienen conocimiento de Dios, no le dan gracias a Dios. Y sin embargo, el que se quedó era el moralista. Por eso Jesús dijo esta parábola, comparando a los judíos con este hijo grande, con este hijo buenito que se quedó. Aparentemente buenito era su apariencia, pero su corazón era mucho más malvado que el otro. O sea, era la misma cosa, hermanos. Entonces, cuando el padre cuando volvió este hijo, hizo una gran fiesta este padre. Estaba feliz porque volvió el hijo. Este padre era Dios, hermano, el que tiene paciencia y que siempre espera que sus hijos se arrepientan. Él siempre está esperando, hermano. Y debemos orar a Dios que nos conceda ese arrepentimiento, porque Él es el que concede el verdadero arrepentimiento. No es que yo un día decido Señor, dame el verdadero arrepentimiento. Quiero arrepentirme de verdad y ver el pecado como tú ves, Señor. Él concede el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento concede Dios. Por eso debemos orar, hermanos. Pidamos a Dios el verdadero arrepentimiento. Este hijo que se quedó se enojó, hermanos. Y hay judíos o comentaristas que dicen que ese hijo le mató al padre. Cuando se fue a darle la noticia, se enfureció en gran manera, dice. Y que eso, posiblemente este hijo le mató al padre. Los judíos le mataron a Cristo. Le mataron a todos los apóstoles. Porque la salvación es para todos, no solamente para los judíos. Si un judío no se arrepiente, se va al infierno. Si no cree en Jesucristo, se va al infierno. Si un israelita hoy en día no se arrepiente, se va al infierno. No es porque son israelitas, no se van al infierno. Todos aquellos que confían en Jesús se irán al cielo. Entonces Pablo nos dice esto exactamente en Romanos. En Romanos capítulo 1, era el hijo malvado que se fue, menospreció y se fue a vivir la vida loca. Pero en Romanos capítulo 2, era el hijo que se quedó. El moralista que juzgaba y que decía: ese mi hermano que se fue merece que nunca más mi padre le reciba. ¿Cómo vas a recibirlo otra vez que se fue a desperdiciar por ahí tu dinero? Te menospreció y se fue, y tú les perdonas. Se enfureció, se enoja. Ese es el corazón del fariseo. Ese es el corazón del fariseo, hermanos. Entonces Pablo dice: todos están perdidos, están condenados. Están condenados. Ustedes también necesitan el Evangelio. El versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, porque endurecieron su corazón. Ustedes dijeron: no necesitamos de Dios, nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, con nuestra moralidad podemos alcanzar el reino de los cielos. Imposible, dice Pablo. Todos están condenados. Todos ustedes están condenados. Muchas personas se preguntan, cuestionan muchas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, hermano. Que no entienden. ¿Por qué Dios mata criaturas? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué lo que Dios? El hombre siempre se siente inocente delante de Dios.
Y cuando leen el Antiguo Testamento, todos cuestionan. Es porque no entienden profundamente, es un entendimiento muy superficial en lo que tenemos, el carácter de Dios, el Antiguo Testamento. El problema está en Génesis, donde todos hemos recibido la condenación por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el problema, hermanos, del hombre. Ahí empezó todo. Y Dios tiene derecho de eliminarnos a todos si Él quiere. Nadie es superior a nadie. Todos somos culpables delante de Dios. Entonces todos necesitamos del Evangelio. Todos los días de nuestras vidas necesitamos confiar en Cristo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Cómo yo voy a confiar en mí mismo? Por eso es que el tema de que la salvación se pierde o no se pierde no tiene sentido. Imagínense si yo voy a cuidar mi salvación. ¿Cuántos minutos me va a durar? 1 minuto, ni siquiera 1 minuto, ¿verdad? No voy a poder sostener con mi moralidad delante de Dios. Estoy perdido si no es por Cristo. Estoy perdido. Pablo dice, ustedes son iguales que estas personas, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Acá dureza en el original es escleretes. Significa, se usa en un término médico, arteriosclerosis. De ahí viene la palabra arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias. Es mortal, hermanos, es mortal. Uno puede aparentar estar bien físicamente, ¿verdad? Pero todas sus arterias están en desastre. Esa persona en un descuido, ¡pum! ¡Chao! Por eso uno muchas veces, pero yo estoy bien, no siento nada. Pero ¿cómo están tus arterias? ¿Están todo bien? De repente un jugador muere en la cancha. Y dice, pero ¿por qué toda la vida jugó, hizo gimnasio, pero nunca mandó a revisar sus arterias cómo estaban? Entonces a eso se refiere. Es tan peligroso el endurecer el corazón, es tan peligroso como eso. Porque por causa de todo esto, de menospreciar riqueza, de benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando su benignidad, te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza. Eso produce la dureza del corazón. Por tu corazón no arrepentido, vas atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces no puedo poner mi confianza en mi moralidad, no puedo encontrar mi valor en guardar reglas. Yo no puedo poner en eso mi confianza de que yo estoy obedeciendo bien, procuro obedecer a Dios y que eso me va a salvar. Procuramos, hermano, y es el deseo de todo cristiano obedecer a Dios, pero no pongo mi confianza en mi obediencia. Ahí estoy perdido. No pongo mi confianza en mi moralidad, no pongo mi confianza en mi estudio, no pongo mi confianza en esto y en nadie más, solo en Cristo. Solo en Cristo, solo en Él hay salvación para el hombre caído. ¿En qué vamos a poner nuestra confianza, hermanos? En nada. No somos como estos judíos que condenaban pero practicaban lo mismo, que ponían su confianza en su moralidad. Había personas altamente morales en ese tiempo, hermanos, que repudiaban todas estas cosas, que repudiaban, pero no por eso iban a ser salvos. No por eso, hermanos. Nosotros podemos estar en contra de la injusticia, en contra de la maldad, está bien, porque si no hacemos, vamos a ser las personas que están en el versículo 32, que vamos a estar, no solo la hacen, sino que también se complacen. Nosotros no nos complacemos por la maldad, pero yo no puedo sentirme superior a nadie. Delante de Dios todos somos iguales, hermanos. Tanto como el impío, como el cristiano necesita de Dios. Necesita de Dios. El hombre ha desobedecido a Dios en el Edén. Y de ahí, hermanos, que todos somos condenados a muerte. El alma que pecare, esa morirá y nadie se va a escapar de eso.
Nadie se va a escapar de eso, hermano. Cualquier persona moral que se siente satisfecho con su estado espiritual está rechazando la justicia de Dios. Cualquier persona, hermano, que está conforme con su estado espiritual, rechaza la justicia de Dios. Rechaza a Jesucristo. Yo no puedo sentirme bien conmigo mismo, porque soy un pecador delante de Dios y necesito la justicia de Cristo. Estas personas piensan que no necesitan recibir la justicia porque creen que ya la tienen por sí mismos. No necesitan el Evangelio. No necesitan. Y para concluir, entonces, hermano, el tema principal aquí es que todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. Toda la humanidad es culpable delante de Dios, y es lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 3 versículo 23. En cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién se escapa de eso? Nadie. Nadie se escapa de esa condenación, porque todos hemos pecado. Y ese pasaje de Romanos 3:23 nos lleva al versículo 24, donde dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Condena Dios a toda la humanidad, pero hay una esperanza para la humanidad: la justicia de Cristo. Y eso podemos recibir confiando en su obra perfecta, no en mi obra imperfecta. Entonces nos dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ustedes pueden ser redimidos solamente en Cristo Jesús y en nadie más. Entonces Pablo quiere que entendamos, hermano, que todos merecemos la ira de Dios. No solamente los impíos, también nosotros. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia nosotros podemos hacer entre un impío y nosotros? Nada. La diferencia la hace Cristo. Cristo en nosotros. No es que Judas era más pecador que Pedro, y Pedro se arrepintió y por eso Dios le perdonó. No, hermanos. Cristo es el que hace la diferencia. Cristo. Si no fuera por Cristo, Pedro también estaría perdido. Uno le vendió o no le negó. ¿Cuál es la diferencia? Si no fuera por Cristo, todos estaríamos perdidos. Perdidos, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, hermano. Entonces su intención aquí es explicar que nadie puede salvarse a sí mismo, solo Dios por medio de Cristo. El hombre necesita reconocer su incapacidad, hermano. Necesitamos reconocer eso. Y que por causa de nuestra naturaleza caída, jamás una persona por sí sola va a poder reconocer su necesidad o la necesidad que tiene en Cristo, si Dios no le concede a través de su Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios, dice Pablo, para salvación. Por eso Pablo anhelaba ir a predicar, porque quería que escuchen los gentiles y también los judíos. Porque los judíos no estaban libres de la condenación eterna. Todos estaban bajo la condenación eterna. Entonces, todos merecemos la ira de Dios, y todos necesitamos del Evangelio que salva. Y solo Cristo, solamente la confianza en Cristo puede salvarle a una persona. Y eso es exclusivo, no es inclusivo. Esa fe que una persona pone en Cristo es exclusivo. Yo no puedo añadirle Cristo y esto, Cristo y más esto. No, solo Cristo. Cristo y mi fulana, Cristo y mi moralidad, Cristo y mi iglesia, Cristo y mi esto, Cristo y mi esto. No, solo Cristo. Solo Cristo salva. Es exclusivo, hermanos. Es exclusivo. Pero para esto, la humanidad necesita que está
bajo la ira de Dios. Necesitamos entender nuestra depravación total, porque muchas veces nos creemos buenos. Decimos que el hombre es malo, pero allá en el fondo hay alguien buenito ahí. Algo de nosotros, algo buenito ahí que nos creemos. Allá en el fondo hay necesitamos, hermano, entender que somos totalmente depravados delante de Dios. ¿Qué significa totalmente depravado? No todos somos violadores, ¿verdad? Pero que mi justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. No sirve para nada. Las buenas obras que nosotros hacemos hoy en Cristo Jesús, ¿por qué es válido? Porque hacemos en Cristo Jesús. Por eso es válido. Por eso es válido. Pero el inconverso hace las buenas obras para recibir favores de Dios. Eso no es válido. Nosotros hacemos para la gloria de Dios. Pero inclusive eso, hermanos, ni eso yo puedo confiar, porque hago una buena obra y ya automáticamente en mi corazón ya hay un poquitito de orgullo ya otra vez. ¿Se dan cuenta? No, nada bueno podemos hacer. ¿Alguien puede amar perfectamente aquí a su esposa o su esposo, a sus hermanos, sin pecar? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? ¿De qué me voy a jactar? ¿De qué me voy a jactar? Somos egoístas, malvados. Necesitamos del Evangelio. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, hermano. Entonces, cada día que vivamos en esta tierra, en esta vida, deberíamos dar gracias al Señor por ser tan paciente y misericordioso con nosotros, pasando por alto los muchos pecados que cometemos, hermanos. Muchos pecados, todos los días. Todos los días. La paciencia, su benignidad. Dios es paciente, misericordioso, porque no envía su juicio sobre nosotros. Espera que nos arrepintamos. Ese es nuestro Dios, hermanos. Entonces, todos somos culpables delante de Dios. Y si hoy nosotros somos hijos de Dios, es por la pura misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Y debemos darle gracias a Dios todos los días por eso. Amén. Vamos a orar.